Buenas noches. Como parte del foro Ejercicio de la Ingeniería Civil en Países de Latinoamérica, voy a exponer la parte de México. Va a ser un resumen muy rápido y muy básico. Los puntos que se van a exponer es el marco jurídico, los requisitos para el ejercicio profesional, el código de ética y las responsabilidades de los profesionistas, y finalizaremos con el tema de colegiación obligatoria y certificación profesional. Dentro del marco jurídico, nosotros tenemos una estructura del modelo del ejercicio para las profesiones de 1945. Tenemos en la parte superior, pues, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 5 y 121 regulan el tema del ejercicio de las profesiones y los títulos de profesionistas. Abajo de ellos tenemos los códigos civil y penal, que básicamente habla sobre las responsabilidades de estos y va también emparejado al nuevo modelo de reparación de daño, ¿no? De la reforma de ley para reparación de daño de víctimas. Después tenemos la ley para el ejercicio de las profesiones, que formalmente se llama Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones. Esta ley es de carácter estatal y en esta ley es donde los colegios de profesionistas pues tienen su aparición, dándoles figura con carácter jurídico. El artículo 5 constitucional, todos los mexicanos lo conocemos. Básicamente es un resumen, solamente son 2 párrafos de este, donde se indica que toda persona puede ejercer la profesión que desee, cualquier actividad comercial, industrial o trabajo que se le acomode, siempre y cuando este trabajo sea lícito y esté dentro de la normativa y no sea ofensivo a la sociedad. Algo muy importante, este artículo determina que cada entidad federativa definirá cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Esto es muy importante, lo veremos más adelante, porque básicamente de enlistar una serie de profesiones que requieren título, estamos pasando a una serie de condiciones para que esas actividades requieran un título profesional. Y el 121 constitucional, que es muy poco conocido, que gracias a Dios no se aplica mucho, donde enmarca algunas facultades de las entidades federativas y entre ellas está la expedición de títulos profesionales de los congresos locales o del ejecutivo local, ¿no? Bueno, y en el tema ya directo de la ley para el ejercicio de las profesiones, básicamente es la ley que regula el artículo 5 constitucional, define los títulos de profesionistas y enlista los requisitos para su registro. Este registro es muy importante, lo vamos a mencionar más adelante. Y menciona las responsabilidades, sanciones y, en su caso, cancelación de título a los profesionistas que incurran en alguna pues responsabilidad, en alguna sanción. Reconoce e introduce las facultades de los colegios de profesionistas y define a la Dirección General de Profesiones como la dependencia en la cual recae la responsabilidad del cumplimiento de esta ley. ¿Cuáles son los requisitos para el ejercicio profesional? Básicamente es cursar unos estudios profesionales debidamente registrados. Estos estudios, tanto la institución como el modelo académico de las distintas carreras ante la Dirección General de Profesiones. Una vez terminados estos estudios, el profesionista sustenta un examen para obtener el título profesional y ese título profesional debe registrarse en la Dirección General de Profesiones y con ese registro nosotros obtenemos lo que comúnmente le llamamos la cédula profesional, que es un registro con derecho de patente para el ejercicio de una profesión en específico. Y tenemos la certificación profesional, que si bien es cierto no es algo nuevo, ya tiene algunas décadas este tema, no se ha aplicado al 100% en el país, ha tenido sus altas y bajas, pero entendemos la certificación profesional como una herramienta de validación sobre el desempeño profesional en los últimos años del profesionista evaluado. Vamos a hablar más a fondo de este tema más adelante de la presentación. Y bueno, esta ley pues nos dice que toda persona que legalmente haya expedido un título o grado
académico equivalente, podrá obtener una cédula de ejercicio profesional con efectos de patentes. Esto es el registro del título profesional. Lo mencionaba hace rato, lo que comúnmente en México llamamos cédula profesional. Y aquí también nos indica que el Ejecutivo Federal, tanto federal o el Ejecutivo Estatal, son los encargados de expedir las leyes y reglamentos que delimiten los campos de acción de cada profesión. Pero algo muy importante, nos indica que se debe tomar en cuenta los colegios de profesionistas. No solamente es unilateral, sino que debe convocar a los colegios de profesionistas para que en el expertise que se tiene dentro de los profesionistas miembros de los colegios se expidan leyes adecuadas tanto a la época como a la actividad que piensan regular. Un tema muy importante, la movilidad profesional. Indica esta ley, le da cabida a los extranjeros para ejercer su profesión dentro del territorio mexicano, siempre y cuando esté previsto en los tratados internacionales. Una vez que hagan la solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Profesiones tendrá que hacer una validación del plan de estudio y hará las equivalencias con los que tenga dentro del sistema educativo nacional. En caso de no existir una equivalencia, la persona extranjera que quiera obtener una cédula profesional, un equivalente de cédula profesional de acuerdo a los estudios que tiene, tendrá que ser sometido a un examen. Y nos define el ejercicio profesional como la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, inclusive la promoción o la consulta. No está dentro de esta definición, no se enuncia a los gestores, porque más adelante veremos en las sanciones que los gestores no pueden caer en cierto tipo de sanción. ¿Qué se requiere para el ejercicio profesional? Pues tener pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, poseer un título legalmente expedido y debidamente registrado, es decir, la cédula profesional, y obtener la Dirección General de Profesiones, la patente para el ejercicio. Ahora, ¿cuáles de profesiones requieren título y cédula? Revisando la legislación actual, realmente como la Ley General para el Ejercicio de Profesiones no existe como tal una ley general, o sea, de carácter federal. Existen leyes estatales, no todas los enmarca, de hecho ya casi ninguna. Sobrevive un transitorio de 1974 en la Ley para el Ejercicio de las Profesiones de la Ciudad de México, donde listan una serie de profesiones, pero básicamente se está cambiando no tanto a un listado de profesiones, sino a unas condiciones que requieran que se expida una cédula profesional. Básicamente, todo aquello que ponga en riesgo la integridad, la salud o el patrimonio de un ser humano tendrá que requerir una cédula profesional. En cuanto a los códigos de ética y responsabilidades, bueno, la Ley para el Ejercicio de Profesiones es muy clara en que habrá sanciones desde una amonestación administrativa hasta la cancelación del título y la cédula, dependiendo la gravedad de que esto, de esta falta. Sin embargo, ahora, bajo el nuevo esquema de la Ley de Reparación de Daños a Terceros, o de daños a víctimas, perdón, ya en las nuevas leyes o las leyes actualizadas para el ejercicio de las profesiones, solamente tienen los delitos o las sanciones de suplantar una profesión, es decir, darse a conocer o publicitarse sin tener una cédula profesional o el título de esa profesión, y también es delito ejercer la profesión sin tener el título y la cédula de la profesión. Y marca unas multas. No significa que sea la única sanción que vaya a existir o el único castigo, esas multas que marca la Ley para el Ejercicio de Profesiones. Significa que independientemente de la reparación del daño, como es el nuevo esquema judicial que se está teniendo ahora en México, será acreedor a esas multas y la reparación del daño pues irá en función de la sanción que
que cometa la persona que caiga en estos supuestos. Y la Dirección General de Profesiones llevará un registro individual de cada profesionista sobre las sanciones a las que sea acreedor. Y bueno, nos indican, corresponde a las instituciones de educación superior y a los colegios de profesionistas la elaboración de los códigos de ética. Cuando nos titulamos, que nos entregan en las universidades los títulos, nos hacen realizar un juramento de ética profesional. Y lo mismo pasa cuando ingresamos a un colegio de profesionistas por primera vez. Cuando llegamos por primera vez, nos entregan los estatutos y tomamos juramento sobre tanto la vida interna del colegio como el código de ética que nos están obligando a cumplir. Y algo muy importante, como responsabilidad también marca la ley, que tanto estudiantes como profesionistas deberán cumplir con un servicio social. Y en el caso de los profesionistas son los colegios de profesionistas los encargados de hacer cumplir con esta labor de servicio social. Inclusive una de las sanciones de faltar al servicio social indica, dependiendo las faltas, que no solamente el profesionista puede perder su cédula profesional, sino incluso el colegio entero puede perder su registro. Dependiendo de estado a estado, algunas leyes marcan que sea cada año y otras hasta cada 3 años, donde se le tiene que dar parte a la Dirección General de Profesiones sobre el servicio social que han llevado a cabo durante el periodo que están informando. Bueno, el tema de la colegiación obligatoria y la certificación profesional es bastante amplia, es un debate que tampoco es nuevo, se ha debatido por mucho tiempo y vamos a hacer un poquito de antecedente. El artículo 9 constitucional nos dice que nosotros podemos asociarnos libremente siempre y cuando esos actos de reunión sean pacíficos y con objeto lícito. Así como la Constitución me otorga ese derecho, también me otorga el derecho de no asociarme si yo no quiero, es decir, a no formar parte de ninguna asociación u organización de la que no deseo formar parte. Básicamente es lo que se conoce como el derecho de la libre asociación. Con base a eso, pues se realiza un debate sobre la obligatoriedad o no a ser colegiado. Sin embargo, dejando a un lado si es obligatorio o no, está obviamente muy claro todas las ventajas como individuo y como gremio que tenemos al formar parte de un colegio. Básicamente, además de todas las cuestiones gremiales, también hay colegios mejor organizados que incluso brindan servicios de otra índole a sus socios, convenios comerciales, etcétera. Aquí lo importante es que entre más fuerte hagamos a las organizaciones, a los colegios, pues obviamente más atractivo será para los profesionistas afiliarse a ellos. Y no debemos olvidar que además de ser un ente receptor y emisor de conocimiento y de información, pues también es un ente emisor de opinión y de auxilio y de asesoría técnica para la autoridad en sus 3 niveles, federal, estatal y municipal. En la Ley para el Ejercicio de Profesiones también se enmarca los propósitos o las facultades de los colegios de profesionistas, como lo son la vigilancia del ejercicio profesional, la promoción de la expedición de leyes y sobre todo la participación en la revisión de esa expedición de leyes, reglamentos y demás lineamientos relativos al ejercicio profesional de cada uno de los colegios. Obviamente, apoyar y denunciar ante la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Profesiones las violaciones a la ley y al ejercicio profesional. Pueden los colegios servir también de árbitro en los conflictos entre profesionistas y clientes, siempre y cuando ambos decidan someterse a dicho arbitraje. Y obviamente, lo mencionaba hace un momento, pues prestar colaboración al poder público como cuerpos consultores. Por supuesto, representar a todos sus asociados, colaborar en la elaboración de los planes de estudio. Esto es algo muy importante, formar la lista de sus miembros por especialidades y llevar el registro del servicio social. Y también, además, formar las listas de peritos profesionales para proponerlos ante la autoridad y que sea bajo este esquema la única forma de obtener el registro
los diferentes especialidades, de los diferentes peritajes o peritos, dependiendo de la expertise de cada uno de sus miembros. Y algo muy importante que muy pocas veces se cumple, velar porque los puestos públicos en que se requiera conocimientos propios de determinada profesión estén desempeñados por los técnicos respectivos con título legalmente expedidos y debidamente registrados. Básicamente, los colegios tienen que vigilar que cada uno de los funcionarios públicos cumpla con el perfil y obviamente de acuerdo a la injerencia de cada profesión según el colegio que sea correspondiente. Y pues obviamente cuidar el desempeño de sus socios y expulsar a esos miembros del colegio, pues que no acaten los lineamientos establecidos o que deshonren y desprestigien a la profesión. También pues se aplican sanciones internas independientemente de las que marca la ley, la autorregulación de los profesionistas dentro de los colegios. En el tema de la certificación profesional es importante definir que se entiende por certificación profesional una herramienta para garantizar la calidad del ejercicio de la profesión, en especial aquellas profesiones que requieran cédula profesional, a través de un proceso de evaluación que determine el nivel de desempeño en las competencias profesionales obtenidas con la experiencia profesional, los estudios de base y la actualización continua. Básicamente es certificar que durante los últimos años de ejercicio profesional de un profesionista se haya dedicado a lo que dice que es experto en la materia. Y nosotros proponemos la certificación profesional como una herramienta que dé certidumbre al ejercicio profesional, precisamente por esa certificación del expertise que dice ser el profesionista, como una herramienta de revalidación profesional, porque en el caso de México, desde el momento en que un profesionista obtiene su título hasta que se muere, no está sujeto a otro escrutinio más que no sea el voluntario que él mismo permita. Y también como una herramienta de auxilio en la movilidad profesional, tanto dentro del estado, dentro de los estados de la República Mexicana como hacia el exterior, para poder validar que un ingeniero civil mexicano pueda trabajar en Estados Unidos, en Bolivia, en Argentina, en Costa Rica, o que a su vez un ingeniero civil costarricense pueda trabajar en México, puede servir el modelo de la certificación profesional. Sin embargo, la legislación en este tema está muy laxa o básicamente está en pañales. Como conclusión, son conclusiones a título personal, nosotros concluimos o definimos que debemos de promover una ley para el ejercicio de las profesiones de carácter federal. Como lo mencioné antes, existen, pero cada uno de los estados tiene la suya. Y bueno, en algunos casos son copias unas de otras, pero en otros casos son malas copias o malos resúmenes de una u otra ley. Tenemos que tener una ley federal actualizada y que enfatice los supuestos bajo los cuales los profesionistas requieran cédula profesional, cosa que está en el limbo porque estamos cambiando de enlistar una serie de profesiones que lo requieran a unos supuestos bajo cuáles condiciones se tiene que requerir esa cédula profesional. Eso lo tenemos que dejar en claro con una ley actualizada. Proponemos el fortalecimiento de los colegios de profesionistas, no solo como agentes autorreguladores del ejercicio profesional, sino como entes de opinión y consulta hacia las autoridades. Y obviamente proponemos la certificación profesional con registro de idoneidad ante la Dirección General de Profesiones como una herramienta para la revalidación profesional y sin menoscabo a los tratados internacionales, nos puede servir como herramienta para regular la movilidad profesional. La colegiación obligatoria seguirá estando en un debate que dudo mucho que tenga un fin cercano, pero aceptamos como realidad que se requiere a los colegios de profesionistas, tanto como auxiliares de la autoridad en el listado de los peritos profesionales como en la vigilancia del ejercicio profesional, la capacitación continua y la revalidación de su certificación profesional para que garantice que el profesionista está al día y cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo cualquiera de las actividades que él mismo dice o se promueve que lo hace. Eso es darle certidumbre a toda la sociedad.
Básicamente es todo. Les agradezco la participación en el foro. Aquí les dejo mis datos y nos vemos en el siguiente foro. Muchas gracias.